Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a nuestro curso de Estadística para la Administración. En esta oportunidad ingresamos a nuestro módulo número 7. En él vamos a pasar a un nuevo concepto, las pruebas de hipótesis. En este módulo número 7 y en el módulo número 8 nos concentraremos en el desarrollo de las pruebas de hipótesis. Veremos cuáles son los pasos para desarrollarla, los puntos particulares en los cuales tenemos que tener atención. Ingresemos pues a este módulo número 7 inmediatamente después. Módulo número 7, prueba de hipótesis. Como nos habíamos adelantado en la introducción, vamos a ver una serie de pasos que nos van a permitir conocer este concepto y sobre todo aplicarlo y obtener interpretaciones que están relacionadas en situaciones de negocios. ¿Qué es una hipótesis? Nosotros tenemos un conocimiento respecto al concepto de hipótesis. Es un enunciado, en este caso particular, en el ámbito de las estadísticas, respecto al valor de un parámetro, vale decir, al valor de un elemento característico de la población, que puede ser una media, puede ser una desviación estándar, puede ser una varianza, una proporción. Algunos ejemplos rápidos para darnos cuenta de cómo podemos enunciar una hipótesis. En una situación de producción, por ejemplo, la resistencia al impacto de los parabrisas que produce una empresa o producen dos empresas son iguales. ¿Será esto cierto o no lo será? El ingreso mensual promedio de los jubilados es de 1.000 soles. ¿Será eso cierto o no lo será? Entonces, para ello, tenemos que hacer uso de una herramienta que la vamos a conocer con el nombre de prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Va a ser un procedimiento el cual está basado en una evidencia muestral. Nuevamente llegamos a la muestra. Y con base a teoría de probabilidades, vamos a nosotros a determinar si la hipótesis es un enunciado razonable y por tanto no debemos rechazar, o si tiene un sustento válido y debe rechazarse. Entonces tenemos dos acciones acá: o no rechazo la hipótesis nula o rechazo la hipótesis, que vamos a conocer justamente con ese nombre, hipótesis nula. Entonces, ¿nuestro trabajo en qué consiste? Vamos a establecer un supuesto que hacemos respecto a el valor del parámetro de la población, un promedio, por ejemplo. Lo calculamos o tenemos ya un dato histórico o un dato técnico, una especificación que debe cumplir el producto. De una producción determinada o de esta población extraemos una muestra. A esa muestra le calculamos el estadístico que tiene relación con el parámetro. Y encontramos de repente que no existe igualdad, que existe una diferencia entre el valor del parámetro y el valor del estadístico, del estimador. ¿Será esa diferencia significativa? ¿Cómo podemos estar ciertos de ello? O de repente no lo es, que producto del muestreo hay una diferencia entre estos dos valores. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es realizar una prueba de hipótesis. Veamos un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que la edad promedio de una población de una ciudad determinada es de 50 años. Vamos a establecer una hipótesis entonces. El valor promedio de la población en cuanto a su edad es de 50 años. Podemos establecer un contraste con esta hipótesis. ¿Qué es diferente a 50 años? Simplemente así. Extraemos de esta población una muestra de un tamaño determinado y en esa muestra calculamos el promedio. Supongamos que obtenemos un valor de 20. Existe una diferencia de 30 años entre el valor que tenemos como registro histórico de la población de 50 años y el valor que hemos obtenido en la muestra. La evidencia muestral nos hace sospechar que habría
descendido este valor de la población, pero ese descenso, esa disminución en la cantidad de años, ¿es verdadera? ¿Es aceptable? ¿Es significativa? Tenemos que tener una herramienta que nos permita justamente o rechazar la hipótesis o confirmar la hipótesis no rechazándola. Para esto vamos a basarnos en 5 pasos, que lo vamos a ir escribiendo uno a uno y posteriormente en nuestros recursos complementarios entraremos a desarrollarlo de manera específica y cuantitativamente. El primer paso es plantear la hipótesis nula, que la vamos a conocer con el nombre de H sub 0, y la hipótesis alternativa, H sub 1 o también H sub A. El segundo paso es seleccionar el nivel de significancia, que lo vamos a conocer con la letra alfa. El tercer paso es identificar el estadístico de prueba. En otras palabras, ¿con qué distribución de probabilidad vamos a trabajar? El cuarto paso será formular la regla de decisión. ¿En qué momento rechazo y en qué momento no rechazo la hipótesis? Y el quinto paso es el donde vamos a trabajar con la muestra. Hallaremos un cálculo usando los valores de la muestra y tomaremos una decisión que será no rechazar o tal vez rechazar la hipótesis que estamos estableciendo. Verifiquemos cada uno de estos pasos de manera precisa y detallada. Plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es una afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de un parámetro. Esta hipótesis normalmente está relacionada con un dato histórico, con una especificación técnica que debe cumplir o está cumpliendo la población. Es una afirmación de que el parámetro tiene ese valor específico. En la formulación de la hipótesis siempre vamos a considerar un no, pero adicionalmente la vamos a plantear en términos afirmativos, que se aceptará si es que los datos de la muestra, la evidencia de la muestra, no indican que es falsa. En términos matemáticos, H sub 0 siempre va a llevar el signo de igualdad. Podemos ponerle mayor igual o menor igual, pero el común denominador es el signo igual. Sabemos además que la estadística de la muestra puede hacer que coincida con este valor o que puede hacer que no coincida. Y esto está determinado justamente por el azar, dado que las muestras tienen un componente aleatorio al momento de seleccionar los datos que la van a componer. Si rechazamos o no la hipótesis, no podemos decir que es verdadera tal vez, porque no estamos haciendo un censo. Es la única manera de poder nosotros establecer si algo es verdadero. La hipótesis nula, vista en un ejemplo bastante sencillo, podríamos redactarla de la siguiente manera. La resistencia del vidrio al impacto no es significativamente diferente de 70 psi, 70 libras por pulgada cuadrada. Por tanto, nuestra hipótesis nula H sub 0 será igual a mu, valor de parámetro, igual a 70 psi. ¿Qué pasa si extraemos una muestra y la resistencia promedio de esa muestra, digamos de un tamaño suficientemente grande o pequeño, tal vez pueden ser 12, 30, 60 vidrios, parabrisas, resulta ser 69.5. Existe una diferencia entre el valor de la muestra y el valor de la población, 0.5 libras por pulgada cuadrada. ¿Es esta diferencia verdadera o significativa? ¿O tal vez es producto del azar al momento que recolectamos la información, dado lo aleatorio de la muestra? Es parte de nuestro trabajo en esta prueba de hipótesis. El otro elemento en el primer paso es la hipótesis alternativa, H sub 1 o también H sub A. Es una afirmación o enunciado que se aceptará si es que la evidencia de la muestra es suficientemente válida, proporciona una amplia evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Esta hipótesis alternativa
haciendo una analogía con la hipótesis nula que lleva el signo de igualdad siempre, puede llevar tres signos. El signo de desigualdad, el signo mayor que o el signo menor que. Entonces, referido a nuestro ejemplo, la hipótesis alternativa H sub 1 será definida por mu es diferente a 70 psi, o también puede ser mu menor a 70 psi, y por último, la alternativa sería mu mayor a 70 psi. Esta hipótesis alternativa es la que nos va a permitir a nosotros determinar e identificar qué tipo de prueba vamos a llevar a cabo, teniendo en cuenta los extremos o colas de una distribución a la cual vamos a hacer uso como distribución de probabilidad para llevar a cabo la prueba de hipótesis.